Reciban todos mi más cordial saludo en el Señor. En el encuentro que tendremos en este día, vamos a repasar un poco la teología de la creación. Lo haremos desde la Sagrada Biblia y verán ustedes la riqueza extraordinaria del mensaje que Dios nuestro Señor nos da sobre todo lo que ha hecho para nosotros. Desde ya alegrémonos porque nuestro encuentro con Dios, gracias al misterio que vamos a contemplar, será riquísimo. Por eso, para disponernos de la mejor manera posible, entremos en oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y al Creador del cielo y de la tierra, digámosle con humilde fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y sin más preámbulos, porque el misterio que tenemos hoy es grande como todos los de Dios, vamos a proceder a leer la primera página de la Biblia y luego a comentar lo que el Señor nos ayude a compartir en esta ocasión. Dice así, del libro del Génesis: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión, y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y atardeció y amaneció el día primero. Dijo Dios: haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento, y apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielo, y atardeció y amaneció, día segundo. Dijo Dios: acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco. Y así fue, y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que todo estaba bien. Dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto de su especie, con su semilla dentro, sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semilla por sus especies, y árboles que dan fruto con la semilla dentro, por sus especies. Y vio Dios que estaba bien, y atardeció y amaneció, día tercero. Dijo Dios: haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche, y valgan de señales para solemnidades, días y años, y valgan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para el dominio del día, y el lucero pequeño para el dominio de la noche, y las estrellas. Y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y para dominar el día y la noche, y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien, y atardeció y amaneció el día cuarto. Dijo Dios: bullan las aguas de animales vivientes, y que las aves revoloteen sobre la tierra contra el firmamento celeste. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente, los que serpean, los que bullen en las aguas por sus especies,
y todas las aves aladas por sus especies, y vio Dios que estaba bien. Y los bendijo Dios diciendo: sean fecundos y multiplíquense, y llenen las aguas de los mares y las aves. Y atardeció y amaneció el día quinto. Dijo Dios: produzca la tierra animales vivientes de cada especie, bestias, sierpes y alimañas terrestres de cada especie. Y así fue. Hizo Dios los animales terrestres de cada especie y las bestias de cada especie, y toda sierpe del suelo de cada especie. Y vio Dios que estaba bien. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y que mande en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios le creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: sean fecundos, y multiplíquense y llenen la tierra, sométanla, manden sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todo animal que vive sobre la tierra. Y dijo Dios: miren que les he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, para ustedes servirá de alimento. Y a todo animal terrestre y a toda ave de los cielos, y a toda sierpe sobre la tierra animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento. Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció el día sexto. Concluyéronse pues los cielos y la tierra, y todo su aparato, y dio Dios por concluida su obra en el séptimo día, y cesó en el día séptimo de toda su labor, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que había hecho. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. La belleza de este relato está en sus detalles. Hemos oído la primera frase de la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y como para buen entendedor pocas palabras bastan, con solo analizar un poco esta frase nos damos cuenta que la intención de Dios cuando nos revela, y por supuesto del autor sagrado que inspirado puso por escrito esta reflexión, es que nosotros sepamos que Dios es el único creador de todo lo que existe. En el principio ¿de qué? En el principio del mundo, en el principio del universo, en el principio de todo lo que existe, creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el que da origen a todas, absolutamente a todas las cosas. Ya hemos hablado de esto, y de hecho la sana lógica, sana de sanidad real, la sana lógica enseña que no pueden coexistir dos eternos porque uno de los dos no sería eterno. No puede haber uno que causa y otro que es causado, si al final de la cadena de las causas no hay uno, que no es causado por ninguno y que por lo tanto tiene soberanía suficiente para dar el origen a todos los seres. Porque si nos remontamos en una cadena interminable, en algún punto tiene que haber alguien que responda por la cadena. De lo contrario, los eslabones aquí perderían su consistencia. Dios es Dios, y nuestra razón humana, haciendo este ejercicio que acabo de recordarles, puede remontarse como hasta la antesala de la fe, es decir, hasta reconocer sin temor a equivocarse
que hay un Dios que es poderoso y bueno, creador de todas las cosas y que ha dejado en todo cuanto existe sus huellas. Pero precisamente porque el ser humano necesita ayuda para que el error que a veces ronda nuestras conciencias cuando se dedican con privilegio a unas cosas más que a otras y no miran el centro de lo que es realmente importante, para prevenir todo eso, Dios nuestro Señor además nos dio la divina revelación. Y lo que por la fuerza misma, por la claridad con que Él hizo nuestra inteligencia, podemos descubrir, lo podemos también recibir, y de hecho lo recibimos nosotros por la fe cuando oímos no solo esta lectura, sino como veremos a continuación, prácticamente toda la Biblia. Toda la Biblia habla de la creación. Cuando los profetas ven que el pecado ha destruido la armonía de los animales, ¿verdad? Que aquí parece todavía sana. Y la armonía entre los seres humanos, y hasta destruye al mundo, comienzan a anunciar la creación de un nuevo cielo y de una nueva tierra. Y si vieran que también con eso termina el Apocalipsis, de tal manera que desde el principio hasta el final la creación se vuelve emblemática de lo que Dios ha querido compartir de sí mismo para todos nosotros, cómo Él, en su infinita bondad y misericordia, sin necesitarlo, creó cosas, creó seres y creó al ser humano para mostrar su gloria, no para aumentarla, porque Dios no necesita aumentar su gloria, no para aumentar su propia dicha, porque Dios tiene la dicha en plenitud, sino para compartirlas, para hacer que otros pudieran beneficiarse del tesoro inestimable de la contemplación de su gloria infinita. Esto se puede decir de la misma manera pensando que tanto ustedes como yo podríamos en este momento simplemente no existir y no nos daríamos cuenta de nada y no estaríamos haciendo estas reflexiones, pero el hecho es que existimos. Existir es un milagro. El haber sido creados es un acto de aquí y de ahora. En este momento nosotros, como todos los seres de nuestra experiencia, estamos saliendo de la nada porque Dios es bueno y misericordioso. Lo repito, en este momento, piénselo cada uno, podríamos no existir y no estaríamos haciendo nada de esto. Pero de hecho lo estamos haciendo. Y de hecho estamos remontándonos con la ayuda de nuestra inteligencia, iluminada por la divina revelación, a las cosas más grandes, a la contemplación de cosas que nos llenan de alegría. En todos nuestros corazones está una semilla de eternidad. Y cada vez que nosotros pensamos en estas cosas, lo que más queremos es entender de dónde venimos, para dónde vamos, pero con la ilusión de fondo de encontrarle la respuesta que nuestro corazón ya intuye. Venimos de Dios y de su infinito amor y vamos hacia Él. Entonces, volviendo a la idea que nos sugiere la primera página de la Biblia, Dios lo ha creado todo por amor. Ni usted ni yo éramos necesarios. Si existimos ahora es porque Dios nos ha amado. Pensó en nosotros, nos llamó a la vida y aquí nos tiene. Y nos tiene porque de cada uno de nosotros espera lo mejor y porque a cada uno de nosotros le tiene preparado un destino glorioso en el que no será tener más o menos plata, más o menos ciencia, más o menos títulos, más o menos posibilidades, sino solo su amor infinito, el que nos va a saciar a todos. En fin, la existencia, esta que compartimos, esta por la cual nos estamos comunicando en este momento, es ya la lotería, pero ganada. No es el billete de la lotería, es el resultado de la mejor de las suertes. Nosotros no creemos en avatares ni en suertes. Sabemos que ya nos ganamos la lotería. La lotería es esta existencia, que como veremos más adelante, ha sido además rescatada por Cristo, rescatada por el Hijo, para reconducirla a su final feliz. Mientras tanto, sufriremos un poco, pero llegando a la meta, estamos seguros de que el que nos ha creado, sacándonos de la nada,
nos tiene preparados tesoros inagotables. Nos tiene preparada una llegada que será el gozo más grande de nuestra existencia. Y en vista de eso es que nos preparamos. Y esta enseñanza, que es la formación permanente en nuestra fe, la que todos necesitamos, va dirigida precisamente a que todos alcancemos la eternidad dichosa junto a Dios. La creación es esta maravilla. Es la maravilla de la existencia de seres que no son Dios. Ni ustedes ni yo, por el amor de Dios, podríamos siquiera remotamente pensar que somos dioses. Es verdad que hubo en la antigüedad emperadores que se hicieron adorar, y no sabemos si ellos creían que eran dioses, porque tenían que comer y dormir como todos. Pero lo que sí sabemos es que aprovecharon eso para crear ciertas relaciones poco sanas entre sus súbditos. Nosotros sabemos que no somos Dios, y nada de lo que existe es Dios. Nada de lo que existe produce lo que Dios puede hacer, ni tiene el sentido definitivo de las demás cosas. Por eso, con esa sola primera frase de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, podemos nosotros deducir una cantidad de realidades que son el objeto de nuestra experiencia. Repetir otra vez que las cosas no son Dios, no son Dios, es muy importante en esta sociedad actual, porque ustedes saben que muchos hermanitos y hermanitas nuestros, a pesar de que tienen la inteligencia y el uso de la razón, a pesar de que tienen sus facultades y algunos hasta con títulos universitarios, prefieren a veces entregarse a un cierto animismo y a una cierta superstición que a la realidad de las cosas. Digámoslo de otra manera, las piedras, salvo cuando son imanes, no tienen ningún poder. ¿Qué hace alguien pensando que una piedra de un color o una piedra de otro le va a dar más o menos prosperidad, más o menos salud? Eso es animismo, ponerle como ánima a las cosas materiales. Pero las cosas no son Dios. Cada cosa tiene su orden y su lugar en el mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y lo que ciertamente no hizo fue diosesitos en las cosas. No puede haber dos dioses simultáneamente. En fin, de lo que se trata aquí es de que comprendamos que la creación es todo un milagro del amor infinito de Dios nuestro Señor, que en ella, como lo dije, se revela Dios en toda su grandeza y todo su poder, y que existe para manifestar y revelar su gloria, no para aumentarla, les repito, que Dios no necesita que nadie le aumente la gloria, Él ya la tiene, sino para manifestarla. ¿Y quiénes somos los beneficiados de esa manifestación de la gloria de Dios? Pues las criaturas racionales, no los animalitos. En cambio nosotros sí, porque podemos verla y contemplarla. Es decir, mirarla con los ojos y además traerla al interior y allí repasar la grandeza de todo lo que existe. Cuando pensamos en el relato de la creación, tal y como lo hemos oído, hay otro detalle que tenemos que asimilar muy cuidadosamente. ¿Cómo comenzaron a existir las cosas? Como ustedes lo acaban de oír, todo comienza su existencia por una orden de Dios. Que exista la luz, que existan los animales, que exista el mar, que exista todo. Solo el poder divino, por obra de su palabra, saca a los seres de la nada. Por su obra, por su poder, crea todas las cosas. Dios no necesita una materia preexistente, como un poco de plastilina o de barro, para moldear cosas. Dios nuestro Señor, con una palabra, puede hacer una cosa. Lo que Él piensa, si su palabra lo pronuncia, existe. Lo que Dios no piensa, no existe. ¿Por qué entonces existe usted? ¿Usted qué está oyendo?
¿Por qué está oyendo esto? Porque Dios lo está pensando en este momento. En este instante Dios, infinitamente rico en misericordia, lo está pensando a usted y precisamente por eso usted existe. Así es la cosa. Y así es con todos los seres. Solo Dios, en su enorme majestad, en su grandeza incomparable, es decir, inalcanzable, impensable por nosotros, pero intuible, Dios en su infinita grandeza puede pensar en todos los seres y por el poder de su palabra y por el don de su espíritu vivificante, hacer que estén existiendo. Pensemos que toda la creación, todo lo que existe, todo lo que tenemos ante nuestros ojos, y esto mismo que estamos haciendo, podría no existir. Y si podría no existir, quiere decir que no tiene el ser como algo propio. Yo no soy lo que me hace existir a mí. Claro, uno puede decir cuando es de mente científica, que eso es muy bueno, que bueno, me tiene en existencia el alimento que tomé durante mi vida, el aire que estoy respirando, por supuesto, y eso es la pura verdad. Pero ¿y quién sostiene el aire? ¿De dónde viene? ¿Y de dónde vienen los alimentos? Y si nos ponemos en esta cadena, llegaríamos a la locura, porque todo en últimas es hecho por Dios y en este instante a esas cosas que me sostienen en el ser y mi misma permanencia en el ser vienen de Dios nuestro Señor. En este instante Dios está creando. En este instante, es decir, mientras hablamos, mientras vivimos, mientras todo lo hacemos, Dios, por puro amor, está haciendo que existamos. Está haciendo que todo esté al servicio nuestro. Podemos desde ya, teniendo en mente el relato de los 6 días, por supuesto simbólicos, de la creación, pensar en cuál es el fin de todo lo creado. Si siguieron con atención el texto leído, ya saben que todo fue creado para el hombre. Es decir, Dios preparó el mundo para poner en él a su obra maestra, a la criatura racional, creada a imagen y semejanza suya, que pudiera intuir que en todo esto está Dios en acción, Dios dando amor, Dios glorificándose en su criatura, en la creación entera, y nosotros disfrutando de la gloria divina. Para eso nos creó Dios. Todas las cosas existen para el ser humano, para que el ser humano pueda alabar y servir a Dios nuestro Señor como conviene. Y entonces, ¿para qué existe el ser humano? ¿Se acuerdan lo que dice la lectura que acabamos de hacer? Para dominar las cosas en nombre de Dios, para hacer la presencia del Creador en el mundo, no porque sea el Creador el hombre, sino porque Dios lo manda. Hagan lo que yo hago. Para eso nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, resumamos hasta aquí un poco. El ser humano, ustedes y yo, el ser humano es una criatura, es un ser creado, creado por Dios nuestro Señor, para poder disfrutar de su gloria y para que entonces, respondiendo a ese regalo inestimable de su amor, lo alabemos, lo sirvamos, estemos siempre a su disposición. Para eso es el ser humano y por eso, por supuesto, mediante eso, llegar a la salvación o al final, ¿no? De dónde venimos y para dónde vamos. Salvar nuestras almas, llegar a la plenitud, llegar hasta donde Dios espera de nosotros. Bien, pero todas las cosas de la tierra, todo lo que existe en el universo, fue hecho para nosotros, para que nosotros podamos alcanzar el fin para el que fuimos creados. Fíjense entonces cómo el alimento que han tomado hasta aquí, el aire que respiran, la salud de la que gozan en este momento, es dada por Dios. Todo es creado.
Todo sale de las manos de Dios y es dado por Dios para que puedan ustedes alabar, servir y seguir a Dios nuestro Señor en todo, cumplir en todo su voluntad. ¿Qué podemos temer las criaturas si estamos en manos del que nos creó? Uno de los gravísimos problemas del mundo contemporáneo, que rechaza cada vez más explícitamente la figura paternal, tanto en la sociedad como en la teología, es que en esa especie de anarquía que busca, se destruye a sí mismo. Y el mal que viene de todo esto es que rebelándonos queremos no depender. Es como si tuviéramos la absoluta independencia. Y fíjense cómo las personas que pregonan más su absoluta independencia de toda forma de moral, de toda forma de verdad, se enredan en cosas y se meten en relaciones que son verdaderas esclavitudes. Así, aquí hay algo que ustedes y yo tenemos que asimilar con mucha paz en el alma, es decir, como aquello que nos da la vida, y es la dependencia de Dios. Si en este momento somos creados, si en este momento estamos saliendo de la nada, por decirlo de esta forma, porque Dios nos sostiene en el ser, así como sostiene en el ser al universo entero, en este momento Dios nos está amando y nos está creando. Y si en este momento estamos dándonos cuenta de esto, es porque dependemos de Él. Criatura quiere decir no ser dueño del ser. Creador quiere decir ser dueño del ser. Y nosotros, porque tenemos el ser, porque somos creados, dependemos del que da el ser a todas las cosas. ¿Se acuerdan que en nuestros encuentros precedentes hemos hablado de Dios tratando de suplir un poco nuestra fragilidad y limitación para expresar misterios tan grandes con estas palabras tan pobres? Pues bien, sería importantísimo que hoy cada uno de ustedes, en respuesta a esto que acabamos de oír, por lo menos le dijera a Dios: gracias. Gracias porque existo. Gracias porque estoy aquí. Esta vida que tengo es mía, pero porque tú me la diste. Luego es tuya. Este deseo que llena mi corazón de ser un poco más es mío, pero porque tú me lo inspiras. Porque tú estás delante. Porque por ti camino. Por ti existo. Para ti hago toda mi existencia. Un momento de acción de gracias. Díganle a Dios: gracias, gracias por ser, gracias por estar aquí, gracias por poder oír este mensaje con el cual me convenzo que tú estás tan cerca. Si por momentos contemplo tu infinita grandeza, el poder de uno que es capaz de sostener en el ser todo el universo, en este momento entiendo que tienes la posibilidad, porque eres Dios, de dedicarte a mí. Y a mí me tienes en cuenta. Y a mí me llamas por el nombre. Y a mí me tienes preparado un destino glorioso. En este relato de la creación todavía podríamos encontrar muchos otros detalles, pero quiero subrayar el del séptimo día. El descanso de Dios es no el agotamiento que requiere un reposo, sino la invitación a todos nosotros para que al hacer su obra, para que al cumplir con la misión que Él nos encomendó, trabajar, llenar la tierra, someterla, ponerla pues a producir, nosotros descansemos. Dios nunca pensó en que nosotros descansáramos alejándonos de Él. Fíjense cómo, para las grandes fiestas que hay en el año, para la Navidad, para la Semana Santa, todo el mundo se sacude los deberes de encima y comienzan a correr desesperados
como si alguien los estuviera persiguiendo y olvidan cumplir con Dios aquello que en el descanso de Dios deberíamos encontrar. No es nada raro entonces que el mundo viva tanta superficialidad. Por ejemplo, que cuando busquemos la paz, la busquemos en negociaciones, o cuando queremos la felicidad, la busquemos en sustancias psicoactivas, o que cuando queremos el progreso, pensemos que solo la plata lo da. No es nada extraño, porque no estamos descansando en el descanso de Dios, sino que creemos que descanso es sacudirnos de todo, hasta de nuestros deberes fundamentales. Una criatura, es decir, uno que depende del Creador, sabe que cuando encuentra este espacio de descanso, el de Dios, allí encuentra también la vida. Digamos que el domingo está puesto para que todos nos renovemos, para que cada semana tenga una nueva creación, un nuevo punto de arranque, para que, cumpliendo con nuestros deberes sagrados, por supuesto, también nosotros nos beneficiemos. Pero sobre esto seguramente volveremos algún día. ¿Qué decir de la presentación esquemática del relato de la creación? Los primeros 11 capítulos del libro del Génesis hemos leído desde 1.1 hasta 2.4. Los primeros 11 capítulos del Génesis son relatos hechos en distintas épocas. Los textos más antiguos pertenecen a la época del rey Salomón, es decir, unos 900 años antes de Cristo, es decir, ya lo descubrieron, muchos años, mucho tiempo después de la creación original, y por lo tanto no son relato de crónica, de que alguien hubiera estado tomando notas mientras Dios creaba todas las cosas. No, eso nadie lo admitiría, ¿no? Y la Biblia no está hecha para eso. En cambio, con lo que hemos aprendido de estos capítulos a través de toda la historia de la Iglesia, pues podemos estar muy seguros que estas reflexiones lo que nos traen al presente es como ese conjunto de principios con los cuales nosotros elaboramos nuestra propia convicción sobre Dios, sobre el mundo, sobre el hombre, sobre el pecado original y sobre el pecado que siguió después apoderándose prácticamente de la humanidad, invadiendo. Eso no quiere decir que no haya historia, por el amor de Dios. Esto no se trata ni de que sea una crónica histórica, ni de que no sea historia. ¿Qué es más histórico que el origen de todas las cosas en las manos de Dios? ¿Qué es más histórico que el origen del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios? En fin, sobre la creación del hombre no hemos hablado porque entraremos en un capítulo posterior. Pero aquí nos interesa entonces recordar que durante todo el Antiguo Testamento la creación es vista en función de la alianza que Dios quería establecer con su pueblo. Digamos que la revelación más fuerte de la presencia de Dios en la vida del pueblo de Israel es, como ya lo hemos dicho otras veces, la liberación de Egipto. Cualquiera de ustedes estaría de acuerdo con eso. Como se los he dicho otras, quizá muchas veces, no hay nada comparable a que un pueblo de esclavos, que no tiene nada sino lo que tiene puesto, se vea acorralado entre un mar y el ejército más poderoso del mundo, y que vea que Dios es Salvador porque encuentra la solución precisamente a través del obstáculo, a través del mar. No hay nada de raro en que un pueblo así, un pueblo que experimentó eso, diga: Dios estuvo con nosotros, Dios luchó por nosotros, Dios nos salvó del enemigo. Y en este caso, repito, era el ejército más poderoso del mundo en su época. Y esta experiencia de liberación es la experiencia más fuerte que tiene el pueblo de Dios de la presencia y de la acción de Dios nuestro Señor en su propia historia.
Sin embargo, a la luz de todo lo que viven, saben esto que les he dicho y entienden que Dios hizo todas las cosas precisamente en función de ese encuentro que luego en el Sinaí quedó consagrado por medio de una alianza y que se volvió, digamos, el punto de referencia para toda la nación que Dios se había escogido. Hay entonces todo tipo de enseñanzas sobre la creación, que es lo que nos interesa en este encuentro, y la creación es vista por los profetas de una manera, por los sabios que en el tiempo de Salomón comenzaron a producir muchos de sus escritos, también seguramente la mayoría de estos textos iniciales del Génesis, pero también a cantar las grandezas de Dios con los salmos. En algunas ocasiones valdría la pena, mientras leemos los salmos, individuar las expresiones sobre la tierra, sobre el ser humano, sobre el cielo, sobre los ángeles, en fin, y encontraríamos cosas extraordinarias. De hecho, en los salmos, como que el corazón orante se eleva de tal modo a Dios nuestro Señor, que desde la creación y con el hecho mismo del ser creado se encuentra una cantidad de motivos de alabanza, de acción de gracias y de glorificación del misterio divino. Al final de la revelación del Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Macabeos, con ocasión del martirio de esa familia que quizá hemos oído algunas veces relatada por el mismo libro que estoy citando, la madre de estos 7 muchachos hace una especie de discurso delante de ellos en su propia lengua para que el verdugo no entienda mucho, y les dice, entre otras cosas, que ella los llevó en sus entrañas durante 9 meses, pero honestamente, por más que es la que más los conoce a ellos, no sabe cómo fueron formados. Sabe que Dios, el creador de todas las cosas, el creador del universo, es el que forma a cada ser humano también en el vientre de su madre. Pero agrega una palabra espléndida cuando termina su intervención para animar a sus hijos a que no renieguen de la fe y a que se entreguen más bien al martirio. Les dice, porque Dios hizo todas las cosas de la nada, y así, porque tiene poder, me los va a devolver a ustedes. Al final de la revelación del Antiguo Testamento, la creación de todas las cosas a partir de la nada, es decir, la revelación del poder infinito de Dios, se vuelve también revelación del poder de Dios sobre el pecado y sobre la muerte. Piénsenlo de esta manera. Dios, que creó con tanto poder, con tanto despliegue de majestad las cosas que existen, es el único que puede devolver la vida a los muertos y por lo tanto también el que perdona los pecados y devuelve la vida al pecador arrepentido. En el Nuevo Testamento hay manifestaciones y expresiones de extraordinaria belleza. Y para terminar, quisiera leerles un texto de la carta a los Colosenses, capítulo 1, que dice así. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, lo que dice el artículo del credo que estamos meditando hoy, Creador del cielo y de la tierra. Porque creó todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados,
las potestades. Atención, todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Y entonces llegamos al sentido último de la creación. Si me permiten usar una palabra nueva, el sentido último de la creación es cristológico, es decir, tiene su sentido en Cristo. Volvamos sobre estas frases. Él, Cristo, es imagen de Dios invisible, lo sabemos, pero atención, primogénito de toda la creación. El primogénito es el mayor de los hijos, ¿no? Primogénito de toda la creación quiere decir que siendo Dios distinto de la creación, se hizo criatura. Pero por supuesto, como hijo de Dios, a la creación, que tiene esta relación filial con Dios, la antecede por encima de cualquier cosa. Él, que es la palabra por la cual fueron hechas todas las cosas. Al hacerse hijo de la humanidad, hijo del hombre, al nacer de María, Él se hace el primogénito, el hermano mayor de todos los que somos creados, sin dejar de ser increado, como Dios Hijo, se hace criatura, como todos nosotros. Impresionante, impresionante el salto. Cuando explico esto a los jóvenes, tratando de usar palabras que todos entiendan, les digo, vean, es más fácil que un elefante se vuelva hormiga a que Dios se haga hombre. Y sin embargo, porque Dios es inmortal y quiere hacerse mortal, por amor Dios lo logra. Porque Él une los extremos, une la vida con la muerte, para que pueda usar Él la muerte nuestra para matar a la muerte y así alcanzarnos la vida verdadera. Y todo eso por la creación. Él es el sentido de todo lo que existe. Óiganlo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él quiere decir como en un regazo, ¿cierto? Como que Dios Padre, al crearlo todo, necesitaba ponerlo en alguna parte. Uno no puede crear el universo y tirarlo a la nada. Atención, ¿dónde existe usted? ¿Cuál es su fundamento? Cristo. Usted existe en Cristo, porque Dios no lo hizo para tirarlo. En Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. Los tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Quedamos que en Él. Ahora por Él. Recuerden que Él es la palabra de Dios. Entonces, por su palabra, Dios creó todas las cosas. Y ya comenzamos a entender que todo lo que existe nos revela en el fondo también a la Santísima Trinidad. Todo existe entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Todo existe procedente del Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Todo recibe la acción de la palabra creadora y del Espíritu que anima. En el credo largo decimos, Señor y dador de vida del Espíritu Santo. Bueno, todo es un acontecimiento, un acontecer trinitario. En todo lo que existe, en el ser de las cosas, la Trinidad está actuando, está haciendo en este momento que ustedes y nosotros nos sintamos amados. Por Él fueron creadas todas las cosas, por Él, porque Él es la palabra. Pero atención, y para Él. Fíjense qué ternura la de Dios al revelarnos que somos regalo de su amor para el Hijo, para Él. ¿Por qué existo yo? Existo por Él que me creó, la palabra, y para Él. Para Él. No solo en este punto, el Nuevo Testamento dice que existimos para Cristo, que toda la creación existe para Él. Si ahora reflexionábamos haciendo un antropomorfismo, evidentemente, que todas las cosas que salen
del corazón creador del Padre son depositadas en el Hijo que sostiene todo con su poder admirable. Ahora aprendemos que no es solo un depositario, sino que es el que recibe un don. Lo pregunto de otra forma, ¿cuánto vale usted? Cada uno de ustedes vale lo que vale el amor del Padre por el Hijo. Así de radical. Porque usted existe precisamente porque el Padre lo entrega a su Hijo y lo encomienda al Hijo, entre otras cosas, para que el Hijo se haga cargo de usted y la solución de su vida sea la mejor de todas y la más perfecta. Por Él y para Él, por Él y para Él, en Él, por Él y para Él existimos todos y existe toda la creación. Y aquí está el colmo del misterio de las cosas creadas, distintas de Dios y sin embargo puestas al servicio de su amor infinito, de su gloria, la llamamos desde el principio. Dios se glorifica en el mundo porque Dios todo lo que crea, lo crea en las relaciones divinas del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La creación no es Dios, no está untada de Dios, las cosas no son Dios, las cosas se pueden romper, dañar, quemar. La creación no es Dios. Y sin embargo, Dios usa de todo lo creado con tanto detalle que todo lo creado sirve para expresar el amor de las tres divinas personas. Por hoy terminamos aquí. Y el ideal sería que todo esto nos llenara de tanto amor, que pudiéramos en todas las cosas ver a Dios actuando. Todo lo que existe, las flores que adornan a veces nuestros lugares de habitación y ciertamente nuestros templos, las delicadezas con que muchas veces nos alimentamos o nos vestimos, todo lo que nos gusta, habla de Dios y como lo acabamos de expresar ahora para terminar, habla de la Trinidad, habla de Dios uno y trino, a quien queremos servir, por supuesto con este ejercicio de comunicarnos y de enseñarnos la palabra divina, pero también con nuestra actividad de todos los días. Nada más hay que valga la pena, sino amar y servir a Dios nuestro Señor. Nosotros existimos para el servicio y para la gloria de Dios. Y todas las cosas, todo sin excepción, existe para que nosotros podamos cumplir con ese fin. Todo es mío. Todo es para que yo pueda servirme de las cosas para alabar y servir a Dios nuestro Señor. De tal manera que, como lo veremos en nuestro próximo encuentro, tengo que usar bien las cosas creadas, porque no puedo usar una para algo que no sea la gloria de Dios. Pero eso será el motivo de nuestra reflexión sobre la creación del hombre y sobre su caída en nuestro próximo encuentro. Mientras tanto, con todo gusto y en el amor de Dios, unido a los obispos del mundo entero y al Papa Francisco, a quienes profeso mi comunión completa, los bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.